En SmackDown, Roman Reigns y John Cena se dijeron de todo. El Rey Nakamura ganó el campeonato intercontinental. Baron Corbin se robó el maletín de Money in the Bank y Sasha Banks volvió a emboscar a Bianca Belair. Me parece que el título se le ve muy bien, le combina con el cabello. ¡Oh, mira, 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 mira! Ahí está el estado de cuentas y reforzado con una especie de candado utilizando la trenza de la propia Bianca. Una sopa, sí, bien caliente y le va a quemar la lengua a la campeona. La encuesta del programa de hoy es: ¿puede Baron Corbin usar el maletín? Déjenme su respuesta en los comentarios. Hola a todos, yo soy Quetzali Bullis y esto es lo que pasa ahora en WWE con todos los resultados de SmackDown en el resumen más completo que vas a encontrar ya en español. Pero antes apoya el contenido latino en WWE. Deja tu like y comentario y haz que la comunidad crezca. Ahora sí, todo el mundo listo, ¡vámonos! Y la noche arrancó con John Cena encendiendo Oklahoma y por supuesto hablando cosas feas de Roman Reigns. Yo sé que Roman me va a dar una paliza en SummerSlam, pero también sé que Roman va a perder en SummerSlam y no hay nada que él pueda hacer al respecto. Toma, papá. El campeón universal llegó y con aire sobrador le dijo: ¿eso es todo lo que trajiste? Te la pasas repitiendo siempre lo mismo. Y de ahí en más, de tocho morocho, se tiraron con todo. Que 20 años de misionero no lo aguantó ni Nikki Bella, que por tu culpa Dean Ambrose se fue de WWE, que eres un fraude y lo único que te importa son tus películas, que siempre fuiste protegido y no sabes lo que es ganarte algo, que yo creé el Suplex City y solo necesitaré 3 segundos. 1, 2, 3 y vas a pasar a ser el fracaso más grande en la historia de WWE. Madre santa, ¡qué segmento! Pónganme ese final otra vez. Quieres mantenerle ahí y al final conseguir 1, 2 y 3. And you're the biggest Y failure in tú vas a convertirte en WWE la- history. Vaya, el fracaso más grande de la historia de WWE. El campeón intercontinental Apollo Crews, acompañado como siempre por el comandante Aziz, se enfrentó por el título al Rey Shinsuke Nakamura, que llegó de la mano de la guitarra de Rick Books. Igual a los acompañantes los echaron a ambos enseguida, ya que no saben quién ganó. Dios mío, pero Nakamura no se cansa. Suplex invertido, castigo frontal. Ay, Mayuya, no. Preparando la quinchaza, buscando el campeonato intercontinental a Shinsuke Nakamura. ¿Pero otra vez campeón? ¡Quinchoso! Mayuya, bendita. Vamos a tener un nuevo campeón intercontinental. Nakamura encima enganche 1, 2 y sí, señor. Nakamura se lleva el campeonato intercontinental. Hoy te pongo de cabeza, Mayuya. Bueno, Es el nuevo campeón intercontinental, Shinsuke Nakamura. Montez Ford contó lo mal que la pasó después de que Otis lo aplanara y que iba a salir a buscar revancha. Entonces comenzó un combate de parejas entre la Academia Alpha versus The Street Profits. ¡Ey, ey! ¿Qué pasó? Cuidado, no jueguen. Jessica Carr, hay que respetar. Es el árbitro, es la autoridad. Y se ponen a discutir Estrella Nash contra Otis. ¿Pero cuál fue la confusión de la Autoridad. autoridad? Montez Ford y le cae encima. Otis que va a besar brillantemente la mesa. No. Desbarataron a Gable encima. Dawkins castigan afuera a Montez, pero la cuenta de 3 la recibe Sean Gable y triunfan los muchachos del dueto de Street Profits. El arquitecto Seth Rollins, después de atormentar al centro de control de WWE, llegó al ring vestido como el sillón de mi tía Irma a seguir pegándole a Edge. Y presentó un video comparando carreras que fue una total falta de respeto hacia la superestrella clasificación R. Los tiempos han cambiado, yo he cambiado y en SummerSlam yo no voy a dudar. I will not hold back. No me voy a aguantar. I will Yo stomp your head. voy a darte el pisotón en la cabeza contra la lona. And if that puts you out for good, Y si eso te pone fuera para siempre, then so be it. que así sea. Los Misterio, con algunas diferencias entre padre e hijo, se enfrentaron a los Dirty Dogs. En la cuerda, de los 5, pero ahí aparecen en la pantalla los usos. ¡Vamos, Dom! ¡Vamos, Dom! Están distrayendo a Dominic. Check him out. Who's 619? ¡Míralo, 619! ¡Míralo, míralo, míralo! Dale duro, dale duro. Claro, lo sacan de concentración. Hay relevo. Dominic se está dejando engañar. Arremetida Rude. El papá le salvó pellejo a Dominic. Evita la arremetida de Rude. Sí, presta atención, ponte pilas, mira para dónde Ahí es. está Rey pagando el precio de la manera distraída de actuar de Dominic. Dominic enganchándole la pierna doblemente a Rude. El efecto es la victoria de Dominic Rey Mysterio aquí a la postre sobre Robert Roode y Dolph Ziggler. Lo que queda de Baron Corbin llegó a SmackDown y dice que será la última vez que pida ayuda.
Hasta escáner de tarjeta de crédito se trajo. Pero salió Kevin Owens y lo detuvo. Esto tiene que parar, varón. Y le dijo, si me ganas te voy a dar $1,000. Pero Corbin es limosnero y con garrote. Está bien, estoy de acuerdo. Yo no estaría en esta situación en primer lugar. Si tú no fueras tan pichirre, tacaño. Paralizadora, pidiendo limosna con escopeta. Pero bueno, se despertó y empezó el combate. Kevin Owens versus Baron Corbin. Las piedrecitas esas muelen los granitos. Eso es lo que pasa. Bueno, aquí estamos en lucha. No clase de zoología. Sorprenden a Corbin. 1, 2 y la cuenta llega a 3. Semejante maniobra. Tremenda técnica y la victoria de Kevin Owens. Como dirían en Maracaibo, Venezuela, ¡qué molleja! ¡Lo acaba, Carlos! ¡Lo acaba de vencer! Un Corbin desesperado se robó el maletín de Money in the Bank de Big E. ¡Estamos todos locos! En el ring comenzó la firma de contrato para el combate por el campeonato de SmackDown en SummerSlam entre Bianca Belair y Sasha Banks. Pero Sasha resulta que se trajo 2 testigos para la firma, nada menos que Carmela y Selena. Cuando tú te casaste, no hiciste un contrato. No. Did you, rookie? ¿Qué That's te pasa, right, I'm novatita? always 2 steps ahead of you. Sabes que yo siempre he estado un par de pasos adelante de ti. Claro, un par, uno a la derecha y uno a la izquierda. Bianca ahora a punto de firmar el contrato con los ojos bien abiertos. Bueno, no va por la vida sembrando. Sí, Rosas terminas pinchado. ¡No! Le toca defenderse. Ataca, le tira el contrato encima a Sasha, derechazo para Selena, le tira la silla encima a Carmela que se agacha. Y mira cómo brinca por encima de la mesa y le cayó encima. ¡Qué tunda le están dando entre Carmela y Selena Vega a Bianca Belair! Señoras y señores, recuerden lo que pasó. La señorita campeona agredió a las testigos. Primero. Tenía que hacerlo, si no la iban a agredir a ella antes. La banda te queda contra la mesa donde se firmó el contrato. ¡Qué pasa! Es la jefa, por favor. Es la jefa, por favor. Ahí está. Y ese es el cuadro que ella quiere se repita en SummerSlam. La jefa con el campeonato femenino de SmackDown en su poder habiendo vencido a Bianca. A mí me parece que el título se le ve muy bien, le combina con el cabello. ¡Oh, mira! Ahí está el estado de cuentas y reforzado. I'm the next champion, Con Bianca. una especie de candado utilizando la trenza de la propia Bianca. Una sopa, sí, bien caliente y le va a quemar la lengua a la campeona. Hasta aquí todos los resultados de SmackDown. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.